Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Hoy estamos terminando esta serie que le dimos en llamar Ruta 23, un recorrido de todo el Salmo 23. Este es el momento en que ustedes tendrían que decir, oh. La verdad, me siento una cierta melancolía solo de pensar que vamos a dejar de estudiar el Salmo 23. Les digo la verdad, hubiera dado para muchísimo más. Cuando empezamos a preparar la palabra y a trabajar la palabra a partir del Salmo, yo creí que iba a ser sencillo, puntual, y la verdad que tiene una riqueza impresionante. Podríamos detenernos no solamente en cada versículo como lo venimos haciendo, sino que podríamos haberlo hecho, digamos, en cada palabra, en cada detalle que tiene el Salmo. Pero bueno, es un desafío que te queda a vos y me queda a mí para hacerlo en intimidad con el Señor. Así que, pero hoy vamos a ver el último versículo allí del Salmo 23, el versículo 6, que dice lo siguiente en esta versión. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, otra versión dice, me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová o en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Te lo aprendiste en memoria el Salmo 23 en este tiempo? Bueno, perfecto. Todavía te queda una oportunidad, hoy es tu última oportunidad de aprendértelo de memoria. Quiero que solamente tomar algunos aspectos de este versículo que la verdad, insisto, mientras lo preparaba sentía que me quedaba corto, pero sabía que el tiempo es tirano, entonces algún día quisiera predicar como Pablo hasta la madrugada, pero bueno, sé que nadie resistiría, habría varios euticos. Quiero que pensemos en esta mañana en la imagen de este salmo. Todo el Salmo 23 nos venía llevando en este camino imaginario que fuimos trazando de esta Ruta 23, pasamos por distintos lugares, hablamos en todos los aspectos, hablamos de lo que Dios hacía en cada instancia, en cada momento en que disfrutábamos de ese camino. Incluso en los valles de sombra de muerte, que lo estuvimos hablando, incluso frente a la persecución de nuestros angustiadores, sean cuales sean esos angustiadores que por alguna razón nos ponen en tensión. Pero el versículo de hoy es como la conclusión. Y yo siento un poco que espiritualmente lo que hace el autor, lo que hace el rey David allí, es elevarse y poder mirar ya el camino, no solamente como algo que está transitando en forma, digamos, natural o en forma allí presencial, sino que toma altura y logra ver desde arriba. ¿Vieron como esos drones de los viajeros? ¿Vieron que hay muchos videos de viajeros ahora que viajan por todo el mundo, por los... ¿Vieron o no vieron? ¿Algunos? Ok, perfecto. Entonces, hay momentos en que algunos tienen dron y entonces el dron se eleva y es como que permite tener un panorama mucho más amplio, ¿no es cierto?, del camino. Te permite ver desde arriba. Y eso, cuando entramos en este versículo del Salmo, siento que Dios nos permite elevarnos un poco más y ver todo nuestro camino. Pero no solamente en la realidad cotidiana, sino que nos permite ver todo lo que transitamos hacia atrás, lo que pasamos, y ver lo que viene hacia el futuro. Es una imagen que nos permite ver el camino aún que tenemos por delante. Te digo que si hay algo que mata hoy en día a los seres humanos, y a nosotros en particular, que también somos seres humanos justamente, es la ansiedad por el futuro, es la preocupación por lo que viene por delante. Es el no saber, la incertidumbre. Y verdaderamente cuando entramos en la lectura de este salmo y en este versículo en particular, siento que Dios nos permite elevarnos espiritualmente y mirar hacia adelante. Y darnos ciertas certezas, ciertas cosas que nos permiten seguir transitando ese camino, pero con una sensación o una vivencia espiritual totalmente distinta. Solamente te voy a mencionar algunas palabras. Por ejemplo, la primera que aparece allí. Dice, ciertamente, ciertamente. ¿A qué te suena esta palabra? Ciertamente habla precisamente denota una certeza absoluta. Dice, ciertamente, es decir, pone el acento allí, remarca.
no hay dudas. Es una realidad que va a suceder de manera inevitable, aun cuando nosotros la veamos o no la veamos. Cuando la experimentemos o no la experimentamos, va a suceder. Cuando Dios subraya en su palabra algo y le pone un acento, es porque Él está poniendo énfasis en que eso va a suceder, independientemente de cómo nosotros lo vivamos, lo experimentemos, lo disfrutemos o seamos ciegos a eso. Es una forma que además, cuando dice ciertamente, implica certeza, implica verdad. No es mentira, no es, como diríamos en el barrio, no es chamullo. No es una palabra de aliento, es una certeza. Es algo que sucede, que sucedió y que va a suceder en lo que viene por delante. En cierta forma, es una garantía de por vida. ¿Compraste alguna vez algún producto que te dé una garantía de por vida? ¿No? Hace algunos años hay un producto que garantizaba o daba una garantía de por vida. No, el Magiclick 104 años, pero no de por vida, capaz que si vivía 120, perdiste. En los termos Stanley, de los cuales no voy a hacer publicidad, de hecho no lo tengo, a pesar de que Raúl lo está ahí utilizando en este momento, los termos Stanley en su momento se jactaban de dar una garantía de por vida. Pero, y ahí vienen los peros, ¿no? La letra chica, esa garantía de por vida tenía unas ciertas cosas que no cubría. Por ejemplo, golpes y caídas, por ejemplo, abolladuras, por ejemplo, roturas o daños estéticos, o por ejemplo, el uso incorrecto. Era una garantía de por vida, pero no cubría estas cosas. Bueno, la garantía de por vida, ciertamente que dice el Salmo 23, precisamente cubre estas cosas. Cubre tus golpes y tus caídas, cubre tus abolladuras, cubre tus roturas, cubre tus daños estéticos. ¿Por qué tanta risa, Carmen? Cubre tus usos incorrectos, cubre tus errores, cubre tus fallas. Es una garantía de por vida que realmente cubre absolutamente todas aquellas cosas que te sucedieron o que te vayan a suceder. Por eso vuelvo a poner énfasis en esta palabra. Ciertamente es una certeza, es una garantía de que esto que ahora sigue va a suceder. Y aun cuando no lo hayas visto, si estuviste y estás en los caminos del Señor, es algo que ya te sucedió. Dice, en primer lugar dice que el bien me seguirá todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, ¿no? Me seguirán todos los días de mi vida. Esa palabra me seguirán, en realidad también utiliza la palabra acompañarán, pero literalmente en el idioma original significa perseguir. Por eso la canción que cantábamos hace un rato que decía, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Es una persecución divina todos los días de tu vida. Lo puedas ver o no lo puedas ver, voy a hacer varias veces énfasis en esto, porque hay cosas que, aunque no las veamos, existen y son reales. A un autor ya fallecido, escribió un libro en el año 1912, yo no había nacido, lo aclaro por las dudas, Friedrich Meyer, un libro hermoso que se llama justamente El Salmo del Pastor, basado en todo el Salmo 23. Y él se refería a estas dos cosas, al bien y la misericordia, como nuestra escolta celestial, como aquellos que nos van a acompañar toda la vida, todos los días de nuestra vida. Hay una palabra hermosa allí en Deuteronomio 31:8 que siempre me ministra, por eso vuelve a mí una y otra vez.
Dice, el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Si necesitas una certeza, quiero decirte, esto es palabra de Dios, es realidad, es garantía. ¿Qué significa o a qué se refiere el bien? ¿Por qué el bien? Dios es bueno y eso no es solamente una declaración teológica, lo es, pero más allá de ser una declaración teológica, es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida. Cuando crees, cuando entendés, cuando discernís espiritualmente, porque hay cosas que nosotros recibimos porque alguien nos la dijo, pero hay cosas que recibimos por revelación. Vos tenés que recibir por revelación de Dios que Él es bueno. Y creer que Dios es bueno es experimentar la bondad de Dios. No se trata solamente de tener una convicción o una declaración que podemos hacer en alguna canción, en alguna predicación, sino que es una experiencia de vida. Pero tenemos que ser honestos. Si hay algo que quizás nos caracteriza a veces en exceso, es que intentamos ser honestos en todas nuestras experiencias, aquí como iglesia. Y es cierto que muchas veces nosotros perdemos de vivir esa experiencia de la bondad de Dios, simplemente porque no alcanzamos a discernirla, porque hemos perdido la sensibilidad espiritual de discernirla, o porque han habido cosas en nuestra vida que la apagaron, lo oscurecieron, o que nos lastimaron de tal forma que hemos perdido esa sensibilidad espiritual de ver la bondad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver el bien y la misericordia de Dios cada día en nuestras vidas? Quizás un ejercicio muy sencillo es que puedas comenzar por dar gracias absolutamente todos los días por aquellas cosas que empezás a reconocer en tu vida diaria de lo que significa la bondad de Dios. A veces tenemos personas al lado que amamos, que son muy significativas para nuestra vida, que nos hacen el bien y que pasan los años, nunca ni siquiera le hemos dicho gracias porque todas las mañanas te levantás y preparás el mate y me llamás, qué sé yo. Gracias porque me levantaste para ir a la escuela durante tantos años. Gracias por pequeños detalles que revelan la bondad de esa persona. Con Dios eso es exponencial, porque desde el primer aliento de la mañana o el sostenerte, la respiración durante toda la noche, ya es un motivo de agradecimiento. Y cada cosa que experimentás en tu vida cotidiana está llena, está sembrada de acciones de bien de Dios en tu vida. Y te aseguro en el nombre de Jesús que cuando empezás a levantarlas en agradecimiento, cuando empezás a reconocerlas en agradecimiento, el primer beneficiado sos vos mismo, somos nosotros mismos. Porque empezamos a ver en esos motivos de agradecimiento la bondad de Dios presente absolutamente en toda nuestra vida, rodeándonos, persiguiéndonos en los pequeños detalles. Por supuesto que toda estrategia siempre del enemigo va a ser robarte absolutamente todos los momentos de gratitud que tenés en un día. Cuando vos empezás a vivir y experimentar esto de poder reconocer todos los días lo que Dios hace en tu vida, empezás a desarticular las artimañas del enemigo, que a veces con una sola cosa te arruina el día. Con un solo pensamiento te nubla absolutamente todo lo que Dios está haciendo para bien alrededor tuyo. El problema es que cuando nosotros dejamos de ser agradecidos, empezamos a perder la sensibilidad espiritual y nos volvemos insensibles al mover de Dios en nuestra vida. Y haga lo que haga Dios en nosotros, no lo vemos y no lo vamos a ver. Hay personas que durante tiempo piden y buscan algo y lo piden y desesperadamente lo piden a Dios y por ahí lo comparten en su grupo de vida y por ahí te lo comparten a vos decir, o se lo comparten, qué sé yo, me lo comparten a mí como pastor, te pido que estés orando por esto, te pido que estés orando. Y vos orás
y el grupo de vida ora, y las personas oran. Y resulta que un día Dios hace o provoca eso por lo cual estuvimos orando. Y no pasó nada. No hubo gratitud, no hubo reconocimiento. Peor aún, a veces hubo malas decisiones detrás de eso que Dios mismo te concedió. O quizás ni siquiera te diste cuenta que en ese proceso, mientras estabas orando, Dios fue haciendo un montón de cosas significativas que también pasaron desapercibidos. Y ese es el problema, que mientras Dios estaba haciendo cosas, no las veías. Entonces el día que Dios concretó eso que estabas esperando y por lo que estabas orando, tampoco lo vistes, porque perdiste la sensibilidad espiritual de ver la bondad de Dios en cada detalle de tu vida. Yo quiero animarte en esta mañana a que recuperes esa vista espiritual, a que puedas ver a Dios obrando absolutamente en cada pequeño detalle de tu vida, para que lo puedas ver obrar también en las grandes cosas. Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero no se basa en las grandes cosas. No se basa en el gran trabajo que te dio, no se basa en el gran recurso que a lo mejor te permitió, o de la situación de salud que te permitió de salir. Todas esas son cosas grandes, hermosas. Pero en el camino hay un montón de otras que fue sembrando, y que si perdiste la sensibilidad espiritual de ver el bien de Dios, tampoco lo vas a ver en las grandes cosas de tu vida. Y como el enemigo sabe eso, simplemente con sembrarte una semilla de duda, una semilla de temor, una semilla de agotamiento, de cansancio, de depresión, es suficiente para que no puedas ver y ser sensible al mover de Dios en tu vida. Dios es bueno, por eso hace, préstame atención en esto, hace que todas las cosas, dice la Biblia, Romanos 8:28, hace que todas las cosas, ¿qué? Una versión dice ayuden para bien, otra versión dice cooperen para bien. Porque Dios es bueno, hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿Eso significa que todas las cosas que pasan en tu vida van a ser buenas? No, hay cosas que no son buenas. Hay cosas que no son buenas. El otro día hablábamos de las injusticias. Las injusticias no son buenas. Y todos nosotros hemos padecido, seguiremos padeciendo injusticias. Las enfermedades no son buenas. Las pérdidas de trabajo no son buenas. Hay un montón de cosas en la vida que nos pasan que no son buenas. Pero la bondad de Dios no significa que te van a pasar cosas buenas, porque si no eso sería Disney. La bondad de Dios significa que Él hace que todas las cosas que sucedan, aún aquellas que son difíciles, aún aquellos que son problemas, aún aquellas que te causan dolor, aún aquellas que te causan alguna herida, Dios hace que cooperen, que funcionen para tu bien y transformen esa realidad. Les cuento una pequeña historia personal que algunos ya han escuchado, pero como una vez, como cuando nos sucedió, yo me comprometí delante de Dios que la iba a contar toda mi vida, lo voy a seguir contando las veces que sea necesario. Aun cuando si ya la escuchaste 2 veces, 3 veces. Y algunos fueron protagonistas directos de ella. Hace algunos años atrás, no recuerdo exactamente, me parece que fue en el año 2001, pero no recuerdo exactamente. Fuimos con mi familia a Córdoba y participamos allí de un retiro de familia donde nos tocó ministrar un tiempo hermoso, precioso. Me doy cuenta que hace muchos años porque nuestros hijos eran chicos y ahora ya soy abuelo, así que evidentemente pasaron muchos años. Y cuando estábamos volviendo de ese retiro, los chicos habían hecho unos dibujitos en el retiro y los habíamos puesto en el baúl con todas las cosas. Y mi señora, que es adepta, o era por lo menos en ese tiempo, como no está en este instante, lo voy a aprovechar para decir, y le voy a decir que no mire el video, es adepta a juntar piedras. Se había traído una cantidad de piedras, pero no piedritas, no, piedras, literal, grandotas, corpulentas, una buena cantidad. El baúl iba así, el coche. En la ruta nosotros teníamos que pasar por Santa Fe, teníamos que ir a visitar un hogar infantil y en la salida de Córdoba me perdí. Entonces
Paré así al costado de la ruta porque vi a dos muchachos caminando, que yo creí que eran ángeles, y creo que lo eran, pero no del Señor. Y se me ocurrió bajar la ventanilla y preguntarles dónde era la ruta que salía para Santa Fe, porque estaba perdido. Y me dicen, ¿sí querés saber la ruta salida a Santa Fe? Sacaron un arma, nos vaciaron el baúl, absolutamente nos sacaron todo lo que teníamos adentro en el coche, lo que teníamos adelante, lo que teníamos en el baúl, todo nos vaciaron. Salieron con los bolsos, digamos, de vacaciones, así que teníamos todos los bolsos nuestros, los chicos, todo. Salieron. Desaparecieron en cuestión de segundos, porque, digamos, así en la bajada de la ruta desaparecieron. Lo único que quedó en el baúl, las piedras de mi señora y los dibujitos de mis hijos. Así que no era tampoco un tiempo, por eso creo que era el año 2001, no era un tiempo en el cual nosotros tuviéramos grandes recursos, tampoco los tenemos hoy, pero en aquel tiempo realmente no la estábamos pasando bien. Así que eso fue un golpe bastante duro, porque no solo habíamos llevado mucha ropa para los chicos en las vacaciones. Así que nos quedamos prácticamente sin nada. Llegamos con la nafta justa hasta Santa Fe y allí los hermanos del hogar infantil nos prestaron el dinero para poder completar el viaje y llegar a Buenos Aires. Es decir, que también les quedamos debiendo a ellos eso. Pero entendimos que Dios quería hacer algo bueno detrás de eso. Así que dijimos, lo único que nos quedaron son las piedras y los dibujitos. Así que con las piedras, cuando llegamos a casa, hicimos un altar. Como la Biblia enseña por ahí en el Antiguo Testamento, no espera que te hagas un altar de piedra todos los días en tu casa. Hicimos un altar, pusimos los dibujitos de los chicos y dimos gracias a Dios porque sabíamos que algo Dios iba a hacer. Bueno, se las hago bien corta. No alcanzaron a pasar una semana en que la respuesta de amor de muchos hermanos, cosas increíbles que no vienen al caso, pero hicieron que nosotros no solamente recuperáramos toda la ropa que habíamos perdido los chicos, sino mucho más. No solamente recuperáramos los recursos que habíamos perdido, sino mucho más. Pero además de eso, fue un año en el cual Dios abrió las puertas de un ministerio, de muchas cosas que no teníamos previstas hasta ese momento. Es una historia personal, cada uno tiene la suya. Yo sé que vos tendrás unas, cientos, miles. Yo también tengo muchas. Pero quiero decirte esto en esta mañana. Porque Dios es bueno, no significa que te pasen cosas buenas. Pero sí significa que Dios va a utilizar todas las cosas para que cooperen para bien. Necesitas verlo, necesitas declararlo, necesitas experimentarlo. Porque cuando lo ves, vas a tener muchas oportunidades de testimoniarlo en el futuro, como quizás nosotros tenemos hoy de poder hacerlo como familia. Y estoy seguro que muchos testimonios tendrás en tu vida de esto. Pero es parte del reconocer la presencia de Dios obrando las cosas para bien. ¿Se entiende entonces esto de por qué la bondad de Dios y la misericordia de Dios te persiguen todos los días de tu vida? Cuando hablamos entonces de la misericordia de Dios que te seguirá todos los días de tu vida, la palabra que utiliza allí el hebreo en el Antiguo Testamento es uno de los términos teológicos más hermosos, más ricos del Antiguo Testamento, porque nosotros se traduce como misericordia, pero significa mucho más que misericordia, compasión. Significa amor profundo, amor fiel, amor leal, un amor que no deja de ser. Un amor que es a pesar de todo, un amor que va a estar con vos en cualquier situación, que es inquebrantable. Es difícil hasta describirlo con palabras, porque una palabra en hebreo tiene un gran significado, nosotros le tenemos que poner muchas para poder entenderlo. No debemos confundir, y acá sí permítanme hacer una pequeña salvedad, esta es la parte del mensaje que tienen que escuchar, que tenemos que escuchar, para poder entender de qué se trata, ¿no?
Pero cuando hablemos de misericordia, no debemos confundir, permítanme decirlo, misericordia con complicidad. Dios es misericordioso, pero no es cómplice. Eso significa que Dios siempre, siempre va a estar dispuesto a perdonarte, a transformar, a cambiar tus situaciones, pero no a ser cómplice. ¿Me seguís con esto? Te voy a compartir algunas frases y si se te ocurre alguna, te doy la opción también de que la puedas compartir. Algunas frases que a veces nosotros usamos que parecen, permítame esto, decirlo, abusar de esa misericordia de Dios o utilizar esa misericordia de Dios como una excusa para hacer a Dios cómplice de algunas cosas. Por ejemplo, cuando decimos, Dios sabe que yo soy débil. Son verdades o medias verdades, ¿no es cierto? Porque somos débiles. Bueno, algunos de los que dijeron, 3, 4 que son débiles acá, más yo, somos 5 o 6 que somos débiles, ¿no es cierto? Somos débiles, es una verdad. Es decir, cuando yo digo Dios sabe que yo soy débil, es una verdad. Pero cuando yo utilizo eso como un latiguillo permanente en mi vida, en realidad lo que estoy diciendo es, bueno, no voy a cambiar. No voy a cambiar. La misericordia de Dios parece decir, bueno, Dios siempre va a bancarme que yo sea débil. Y claro, te va a bancar siempre que seas débil. Pero no ese es el anhelo de su corazón. La misericordia de Dios no va por ese lado. O quizás nadie es perfecto, solo Dios es perfecto, ¿no? Y eso es verdad, nadie es perfecto. Cuando tenés una charla ahí con alguien que tuviste más o menos que orientarle porque por ahí metió la pata en alguna cosa o metiste la pata en algo y aparece esta frase, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Es verdad, es una verdad, sí, obviamente. Pero no es una verdad para excusarnos porque Dios quiere que seamos como Él y que dejemos que nuestra vida sea transformada. O esta que es más latiguillo, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿La escuchaste alguna vez? Sí, obvio, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, pero cuando hiciste del perdón una forma de hacer macanas en tu vida, entonces se vuelve una excusa. Otros te dirán más espiritualmente, para eso murió Cristo en la cruz, para limpiar mis pecados. ¿Y es verdad? Claro que sí, obvio que es verdad. Pero justamente la misericordia tiene que ver con que Dios quiere que eso se vuelva cada vez menos importante o significativo para tu vida y para el daño que le puedes hacer a los demás. Dios me hizo así y Él me acepta así como soy. Esa es genial. Dios me hizo así y es verdad, Dios te hizo así, nos hizo así y Él me acepta tal como soy. También es verdad. Pero eso a veces denota detrás que no quieres cambiar. Porque es verdad que me hizo así y es verdad que me acepta así. Pero también es verdad que quiere transformar cosas en mi vida. Entonces, cuando tomamos la misericordia así como una excusa, Él conoce mi corazón, bueno, muchas frases, cuando dice Él conoce mi corazón. La misericordia de Dios es infinita, Él entiende por qué lo hice. Él entiende por qué lo hice. Sí, entiende por qué lo hicimos, pero bueno, no importa. Me anoté un montón. No crean que son frases que escuché en las charlas pastorales, tranquilo, no. Ni tampoco frases que yo le dije al Señor, tranquilo, no, las encontré. Si Dios no quisiera que lo hiciera, me habría detenido, ¿no? Me hubiera parado, dice. Y esta es genial, esta me encanta. Dios todavía está trabajando en mí. Esa es la más espiritual, la más hermosa. Que es verdad, Dios todavía está trabajando en mí. Soy una obra en construcción, pero bueno, arrancá alguna vez, salí de los cimientos, ¿viste? Porque es hermoso, es hermoso. La constante de todas estas frases, no te dije, si tenés alguna ahí, disparala, sacala. Algunos se están riendo. La constante de todas estas frases es justamente usar la bondad y la misericordia de Dios como una inspiración para, no para ser mejores, sino para anestesiarnos o para anestesiar nuestra conciencia, o para anestesiar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así no funciona. De hecho, justamente,
la misericordia de Dios te van a seguir todos los días de tu vida, no te quepa duda. Y aun si fueras un ladrón y estuvieras colgado el último día de tu vida en una cruz, va a funcionar la misericordia de Dios. Pero no es para que la desaproveches, es para que la aprovechemos, es para que la disfrutemos, es para que veamos todo lo que hay detrás de esto. 2 cositas breves más. La bondad y la misericordia de Dios no son codependientes. ¿Escuchaste una vez hablar sobre la palabra codependencia? La codependencia es ese trastorno emocional y conductual en que una persona subordina su bienestar, identidad y necesidades a la de otra, destacado por la baja autoestima, la necesidad obsesiva de control y la dificultad de establecer límites sanos. Algunos de nosotros hemos sido o somos codependientes. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor la persona que está al lado nuestro o personas que están al lado nuestro, nosotros nos volvemos codependientes con sus necesidades, con sus problemáticas y terminamos de alguna manera siendo afectados nosotros más incluso que las personas, nuestra identidad, nuestras necesidades. Y sin darnos cuenta, esa codependencia, en lugar de ayudar a las personas, termina profundizando sus problemáticas. Bueno, quiero decirte que la bondad y la misericordia de Dios no son codependientes. Dios no se hace codependiente de nosotros. Porque la codependencia encierra, por ejemplo, menosprecio por la identidad. Y la verdad que Dios tiene claro cuál es su identidad. Y nunca la menosprecia. Sigue siendo Dios. La codependencia tiene miedo o siente miedo al abandono de la persona. Haces cosas para que la persona no te abandone, para que la persona no se vaya. Sin embargo, Dios nos da libre albedrío. Nunca me salió bien esa palabra, pero... ¿Salió bien? Entonces no la repito. Nos da la libertad de poder elegir libremente, siendo Dios. No se hace codependiente con nosotros. No busca tomar decisiones por nosotros. La codependencia hace que tenemos que sentir que tenemos que hacer todas las cosas bien para salvar al otro. Y Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. No necesita hacer nada más. Ya hizo todo. La codependencia implica problemas para poner límites, no poder decir que no, porque entonces sentimos que cargamos con las culpas del otro. Y Dios ya hizo todo. Y si tiene que decirnos que no, nos va a decir que no. Porque eso también es parte de su amor y de su misericordia. Amén. La bondad y la misericordia de Dios son activas, no son pasivas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que en tu vida, en mi vida, las circunstancias, las relaciones pueden generar heridas, pueden lastimarnos, pueden envenenarnos, pero la bondad y la misericordia de Dios es para sanarnos, no es para lamer nuestras heridas, perdón la expresión, ¿no? Pero no es para decir, bueno, pobrecito las heridas y pobrecito tus heridas y pobrecito tus heridas. La bondad y la misericordia de Dios es para sanarnos. Como hijos de Dios no podemos estar 1 año, 2 años, 100 años con las mismas heridas de nuestro corazón. Necesitamos ponerlas en las manos de Dios porque las va a sanar. Porque parte de su bondad y parte de su misericordia es sanar nuestras heridas. No es hacer siempre que nuestras heridas sean lo más importante en nuestra vida, porque si no, no sería bondadoso, si no, no sería misericordioso. La bondad y la misericordia de Dios son activas. Podemos endurecer nuestros corazones, podemos apagarnos, podemos apegarnos a nuestras personalidades, a veces incluso tóxicas, podemos tener temperamentos que nos debilitan más que fortalecernos, pero la bondad y la misericordia de Dios son para transformarnos, no para consentir nuestras debilidades. Y a veces nosotros buscamos que Dios en su bondad y su misericordia consienta nuestras debilidades.
Soy una persona que tengo tendencia depresiva, soy una persona que tengo tendencia colérica, que me enojo y le pego una patada a lo que viene por delante, o me deprimo y me encierro solo. La bondad y la misericordia de Dios no son para decirnos, bueno, yo te entiendo, yo te comprendo. Todo eso es el primer paso. El segundo paso es yo te quiero transformar. Porque la bondad y la misericordia de Dios transforman nuestras vidas. Para que podamos salir de ese círculo pernicioso que no nos permite vivir la plenitud de la bondad y el amor de Dios sobre nuestras vidas. Así que cuando pienses en que la bondad y la misericordia de Dios te persiguen, esto es tremendo. Pero es así. Y estoy seguro que muchos en esta mañana lo van a afirmar en su corazón. Viste que cuando hay algo que una y otra vez volvés a repetir, parece que Dios otra vez te pone en la misma posición. Parece que Dios otra vez te lleva a la misma cuestión. Parece que otra vez Dios te dice, con esto quiero tratar. Sobre esto quiero hablar. Esto es lo que quiero transformar. Otra vez estoy en esta situación. Otra vez me siento de tal manera. Otra vez me está pasando esto. Sí, otra vez te está pasando porque yo quiero transformarlo. Yo quiero hacer algo nuevo de esto. No quiero que lo repitas toda tu vida. Porque la bondad y la misericordia de Dios son para transformar lo que Él tiene en nuestros corazones. La bondad y la misericordia de Dios son activas, no pasivas. Podemos creer que no tenemos futuro. Podemos creer que no tenemos esperanza, que no tenemos posibilidad de trabajo, que no hay nada por delante. Pero la bondad y la misericordia de Dios es para bendecirnos, no para consolar nuestras autolimitaciones. No para decirnos, sí, tenés razón, este país es un desastre, la situación económica es terrible, las personas son malas, el tiempo que estamos viviendo es un caos. Todo eso es verdad, pero no es lo donde Dios va a poner el acento. Donde Dios va a poner el acento es en la bendición que Él tiene para tu vida. Es en lo bueno que Él tiene por delante. Porque su bondad y su misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, Dios va a estar ahí. Dios te va a insistir. Dios te va a volver a dar esperanza. Dios va a volver a hablar a tu corazón. Dios va a volver a mostrar tu futuro. Te va a decir, esto es lo que vos ves, pero esto es lo que yo veo. Y eso es bendición. Eso es bendición. A veces no alcanzamos la bendición porque preferimos pegarnos a nuestros propios pensamientos, decisiones, emociones, luchas personales, de las cuales la bondad y la misericordia de Dios nos quiere librar. Amén. Termino con lo último. Dice al final de este salmo, viste que les dije, ¿no? Es un dron espiritual. Te permite ver lo que tenés atrás, lo que pasaste atrás, como lo de Córdoba que yo conté, y vos habrás visto otras tantas cosas, pero también te permite ver lo que tenés por delante. Ese es el camino por el cual estás transitando. Querida iglesia, qué bendición poder transitar por este camino. Qué bendición poder disfrutar de este camino. Termina diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta frase, por largos días, también en el hebreo bíblico, es orek yamanim. Y tiene un doble sentido, una doble matriz. Se refiere a lo terrenal, es decir, a los largos días o al resto de los días que nos toca vivir en esta vida. Se refiere a esa decisión firme de que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el último aliento mientras estemos aquí en la tierra. Pero también se refiere a lo trascendental, a lo espiritual. Es una promesa que tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con la certeza de que la comunión con Dios no se rompe con la muerte física, sino que, por el contrario, se extiende para siempre y de una manera impresionante, hermosa. El apóstol Pablo habla de esto allí en 2 Corintios capítulo 5. Si alguna vez estás inquietado y querés saber acerca de la muerte, léete 2 Corintios capítulo 5, léete 1 Corintios capítulo 15. Buscá allí
preguntá, porque a veces para nosotros la muerte pareciera el punto final y para Dios es el punto de inicio de una cosa extraordinaria. Dios tiene preparados para nosotros, Jesús lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios tiene preparado para mí, para vos, para cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor, una casa extraordinaria, que estoy seguro no tiene las características de una casa acá. Pero si necesitas imaginártelo de alguna forma, imagínate la mejor casa que se te ocurra acá. Y proyectate allí en el cielo. Dice 2 Corintios 5:1, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, este tabernáculo, dice otra versión, esta carpa terrenal, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nuestro cuerpo, lo que somos, se deteriora, ¿o no? Aunque no lo crean, hace algunos años atrás yo tenía pelos, tenía otra prestancia, la vida me fue deteriorando, y a vos también, te lo digo por las dudas, para que no te crea que solamente soy yo, a cada uno le toca una porción, pero esta carpa terrenal un día se va a deshacer. Porque no tiene sentido, es solamente para transitar este tiempo acá. Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno, es extraordinario, es impensable, es hermoso y es poderoso. Así que el día que yo parta a la presencia del Señor, acuérdense de esta palabra, este cuerpo, esta carpa terrenal no tiene sentido frente a todo lo que Dios tiene preparado por delante. Pero también dice, y termino con esto, habla de todos los días de nuestra vida acá en la tierra. Dice que nosotros vamos a morar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. Y acá quiero solamente pensar en dos expresiones. Mientras estamos aquí en la tierra, nuestra casa, el rey David lo decía también de esta manera, Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Voy a hacer una pregunta retórica, no hace falta que me contesten, pero ¿cuántos disfrutaron del momento de adoración que tuvimos esta mañana? Fue hermoso, espectacular. Yo no quería que termine. Yo me hubiese quedado mucho tiempo más adorando. Es increíble, pero ¿cuántas veces nos cuesta venir a la casa del Señor? ¿Cuántas veces nos cuesta un domingo a la mañana levantarnos y decir, yo hoy voy a ir, hoy no sé si voy? O a tu grupo de vida. Y después cuando te vas, decís, wow, qué tremendo lo que viví, qué tremendo lo que experimenté, qué hermoso lo que viví. Eso tiene una realidad espiritual. La realidad espiritual es que el enemigo no va a querer nunca que vengas a disfrutar de la presencia de Dios. Como tampoco va a querer nunca que tengas tus tiempos de intimidad con Dios todos los días. Que le adores allí en intimidad, a solas. O que vengas a la casa del Señor y disfrutes de estar acá en la presencia del Señor. Pero cuando suceden cosas hermosas, suceden cosas extraordinarias. Querida iglesia, yo quiero animarte hoy, en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que empieces a discernir espiritualmente lo que significa que la bondad de Dios, que la misericordia de Dios te siguen todos los días de tu vida. A que empecemos o profundicemos en todo caso a discernir espiritualmente lo importante que es adorar al Señor todos los días de nuestra vida. Conocí al Señor cuando tenía 17 años y una de las cosas que más me impactó en mi vida, y eso que yo andaba por la calle,
iba a bailar, todas las cosas que hace uno cuando era joven y adolescente. Pero nada me impactó más y nada era más hermoso que a partir de ese momento iba siempre. Cada vez que tenía oportunidad iba a la iglesia. Cada vez que tenía oportunidad iba a la casa de Dios. Cada vez que tenía oportunidad me juntaba para disfrutar de la presencia de Dios. Y yo quiero animarte a que lo vivas de esa manera, a que lo experimentes de esa manera. Vamos a comenzar en este tiempo una campaña. Aprovechala. No te pierdas ni una sola celebración. No te pierdas ningún día de tu grupo de vida. Disfrutá ahí de todo lo que Dios hace cuando estamos en intimidad, cuando estamos en su casa. Empezá a valorarlo, porque cuando empezamos a disfrutarlo y empezamos a discernir, entonces somos capaces de contagiarlo a otros. Y entonces la iglesia se vuelve un instrumento poderoso de bendición para la vida de muchas y muchas y muchas personas. Como una vez lo fue para vos, también lo será para otros. Termino en esta mañana, quiero invitarte a que oremos por 3 cosas. Cierra tus ojos allí donde estés, si querés, en actitud de oración. Yo sé que, porque el Señor ya me lo compartió mientras preparaba esta palabra. Yo sé que acá en esta mañana hay quienes necesitan ver, discernir, reconocer, recibir revelación sobre el bien de Dios sobre sus vidas. Hace tiempo que no lo ven, hace tiempo que no lo disfrutan, hace tiempo que no lo entienden y por eso sufren, están tristes, están agobiados. En esta mañana yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que le pidas que te ayude a discernir el bien que hay sobre tu vida. Que lo puedas ver, pero lo puedas ver. Y cuando lo empieces a ver, eso empiece a activar tu corazón, tu fe, tu gozo, tu alegría, tu pasión por el Señor. Y anule toda artimaña del enemigo que busque opacarte, reducirte. Hay quienes en esta mañana, dice el Señor, necesitan de su misericordia, necesitan saberse perdonados, necesitan saberse amados y necesitan saberse empoderados para poder transformar sus debilidades. Yo te invito en esta mañana a que si alguna de estas cosas están en tu corazón, simplemente donde estés, levanta tus manos al cielo. Si querés ponerte de pie, lo haces como lo sientas en tu corazón, porque no es delante de mí, que ni siquiera voy a prestar o mirar quizás, ni delante de los hermanos, lo haces delante de Dios, allí donde estés, levanta tus manos al cielo. Si necesitas mayor discernimiento para ver la bondad de Dios, si necesitas misericordia de Dios en esta mañana para saberte perdonado y amado. Y yo sé también que en esta mañana hay personas que necesitan más tiempo para estar en la presencia de Dios. Que la vida le fue ganando batallas, el trabajo, las responsabilidades, y empezaste a perder la pasión de estar en la casa de Dios. También levantá tus manos al cielo, pedile perdón al Señor y decirle que querés disfrutar más de lo que significa estar en su presencia. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Señor, en esta mañana entregamos cada una de estas cosas y te pedimos, Señor, que trabajes en nuestra vida, en nuestros corazones y que transformes todo lo que tengas que hacer. En tu bondad, en tu misericordia y en la presencia en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar adorando al Señor. Y te pido que esta última canción la tomes como una canción justamente de oración y de reconocimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te invito a que te pongas de pie. Sí, Señor, damos toda la gloria al Señor. Sé que tu perfecta gracia
Señor. Me seguirán todos los días de mi vida. Hoy, mañana, pasado, hasta el último momento de mi aliento aquí en la tierra. Tu bien, tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, Señor, en tu casa quiero estar, todos los días de mi vida, Señor, y por la eternidad, Amén, Señor, amén, sí, Señor. Es un fuerte aplauso a nuestro Dios, a Él sea toda la gloria y la honra. Sí, Señor. Tuyo soy,